Buenos días a nuestros televidentes de País a País. ¿Quién les habla? Catalina García. Hoy es viernes locochón, y para finalizar la semana tenemos varios invitados especiales que nos hablarán sobre la evolución del trabajo social en Latinoamérica. Nuestra primera invitada es Carolina Martínez, que nos viene a hablar sobre la evolución del trabajo social en Guatemala. Démosle la bienvenida, por favor. Sí, Carolina, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Imagínate que pues yo vengo aquí a hablarte de Guatemala, como tú dijiste. En Guatemala era muy difícil porque imagínate que hubo un estancamiento por la Segunda Guerra Mundial, pero en 1944 hubo una revolución donde ¿qué pasó? Hubo una conciencia, hubo con pensamiento de cambio, ¿sí? Cambios de seguridad social, código de trabajo, la ley de reforma, la educación, la realidad social, las necesidades y un respaldo a los trabajadores. En ese entonces los trabajadores, digamos que hacían su labor como 8 horas, pero entonces había como una explotación y no había como tal esa ayuda de trabajo social donde pudieran como mirar sus derechos, sus deberes, sus derechos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue donde la revolución hizo su trabajo, su labor, y empieza a haber esa conciencia de pensamiento, de poder ayudar, de poder aportarles a todos esos trabajadores. Además que pues empieza como a haber una legislación, ¿sí? Y fue donde aparece el Instituto Guatemalteco, cuya finalidad era obtener pues obligaciones para con el pueblo de Guatemala. Para finalizar, Carolina, nuestro programa y nuestros televidentes, queremos agradecerte por aceptar nuestra invitación, por enriquecer el conocimiento hacia una parte tan importante como es el trabajo social en este país. Muchísimas gracias, Carolina. No, bueno, muchas gracias a ti por invitarme, por permitirme que ustedes conozcan un poco más del trabajo social en Guatemala. Gracias, Carolina, que estés muy bien. Muchas gracias. Uniminuto es la excelencia en educación. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Una gran familia de profesionales formando jóvenes íntegros con valores sociales enfocados a la responsabilidad social humana. Bueno, queridos televidentes, para continuar le vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda invitada especial de hoy. Ella es Dana Rodríguez, quien nos viene a hablar sobre la historia y evolución del trabajo social en Honduras. Bienvenida, Dana. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Catalina, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los televidentes. Gracias. Listo, vamos a dar continuidad, por favor. Bueno, yo te cuento. En 1954, tras la huelga bananera, surge el movimiento obrero y junto con este nuevas fuerzas políticas como el movimiento sufragista de mujeres y nuevas capas políticas sociales. Bueno, en esta época también nace la legislación laboral, la mayor parte de esta, y las nuevas leyes del trabajo. En 1957 se da la creación de la Escuela del Trabajo Social y esta está bajo la ley número 38 de la Junta Militar del Gobierno adscrita al Ministerio del Trabajo y Prevención Social. Bueno, también te cuento que en 1972 surgió un movimiento estudiantil que tiene como fin elevar el estatus académico y de educación de dicha profesión. Y pues ya creo que eso sería lo más importante. Te agradezco por invitarme al programa. Gracias, Dana, a ti por aceptar nuestra invitación. Muchas y gracias. Lo mismo, seguir enriqueciendo el conocimiento de nuestros televidentes. Bueno, saludos a todos. Gracias, Dana. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí continuamos, televidentes. Tenemos a nuestra tercera invitada, ella es Heidi García, y viene a hablarnos un poco sobre el trabajo social en Perú. Sigue, Heidi. Buenos días, televidentes. Buenos días, Catalina. Buenos días. Bueno, cuéntanos qué tienes para decirnos hoy sobre el trabajo social en Perú. Sí, señora. En su historia el trabajo social se ha visto permeado por posturas e ideologías en su análisis que han deseconomizado, despolitizado y deshistorizado su análisis. Seguido a esto, esto lleva a una falta de claridad en su organización, a su praxis profesional.
Bueno, ¿y tienes algo más que decirnos? Sí, claro, mi señor. El significado del trabajo social en la división sociotécnica del trabajo colectivo se constituye a partir de la demanda por la presentación de servicios sociales y desarrollando una actividad educativa, interviniendo en la reproducción social de la vida de los sectores subalternos. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Gracias a ustedes por la invitación. Vale, muchas gracias. Chao. Y para continuar, vamos a darle la bienvenida a nuestra cuarta invitada especial. Ella es Diana Suárez. Bienvenida, Diana. Hola, ¿cómo estás, Catalina? ¿Cómo estás? Hola. Toma Muchas asiento, gracias por tu favor. invitación. Realmente estoy muy agradecida Gracias a ti por esta aceptar. invitación tan agradable. Muchas gracias. Bueno, Diana, ¿qué tienes para contarnos sobre el trabajo social? ¿En qué país me recuerdas? Paraguay. En Paraguay. Bueno, la asistencia social en Paraguay comienza con el gobierno de José Félix, cuando crea la Escuela Polivalente Visitadoras. ¿Quiénes fueron qué fue esta escuela polivalente? Salieron de allí salieron las primeras enfermeras profesionales, quienes fueron las que, digamos, hacían ese servicio social, ¿no? En ese tiempo las visitadoras sociales eran consideradas como la vida de la legislación, era la encargada de formar conciencia, la conciencia sanitaria, y pues ellas eran las que tenían que solucionar como los problemas de la comunidad. Posteriormente, esta escuela polivalente se fue convirtiendo no solamente con el servicio de las enfermeras, sino que ya se crea pues la universidad como tal del trabajo social para que ya se hiciera este servicio, y pues ya fueron ellas como más formadas en este campo del trabajo social. Listo, Diana. ¿Y tienes algo más para comentarnos a nuestros televidentes? No, por el momento no. Así. Listo, gracias, Diana. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por motivos de pandemia por el COVID-19, los siguientes invitados, ellos fueron muy amables, muy comprensivos y decidieron ellos mismos hacer sus videos y enviárnoslos a nuestro programa. A continuación, los siguientes invitados especiales. Gracias, Catalina. Nos encontramos en Costa Rica, donde abarca el estudio, la descripción y análisis de los principales procesos y eventos históricos de este país centroamericano, desde la ocupación de su actual territorio por cazadores y recolectores hace más de 12.000 años, el surgimiento de las primeras sociedades cacicales prehispanas, pasando por el arribo, conquista y colonización parte de los europeos, el proceso de configuración con una nación independiente, la formación y consolidación de su democracia, una de las más antiguas de América, así como su periodo de crisis sociales y económicas hasta el presente. Costa Rica, a pesar de ser una de las mismas regiones centroamericanas, contrasta con los demás países en su desarrollo humano. Por eso es importante revisar su historia contemporánea y el génesis del trabajo social como componente de su proceso. Empezaremos hablando del 18 de marzo de 1942, donde se funda la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. Ante la necesidad de fortalecer las instituciones de bienestar social, en 1949 la Junta Fundadora de la Segunda República emitió una nueva constitución que dio principio a la transformación de la sociedad costarricense. La Constitución de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, el 14 de agosto de 1953 hasta 1972. El desarrollo de la profesión de trabajo social en Costa Rica ha tenido grandes pioneros, bulevares intelectuales. Algunos de ellos se han ido, pero sus obras perduran siempre de ejemplo a las generaciones actuales y aquellas que han por venir. Pero en el año 1998 y 1999 se vivió una gran pérdida de dos pioneros muy importantes en el trabajo social de este país. La doctora Irma Morales de Flores
y el padre Francisco Herrera Mora, los cuales fueron dos excelentes representantes y dignos colegas, quienes en el transcurso de su vida hicieron una importante obra social. Al mismo tiempo, formaron y adiestraron a muchos profesionales dispuestos a seguir con su tarea. La doctora Morales fue fundadora y expresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. Ilustre ciudadana costarricense, pionera de la creación y organización de programas públicos y privados sobre el alcoholismo y la farmacodependencia, defensora de los derechos de la mujer y promotora de organizaciones para el desarrollo de las féminas, de las familias y de las personas mayores. El padre Herrera perdura en el campo profesional, en el bienestar social del país y en el de los feligreses de su parroquia católica. Para aquellos que fueron a sus alumnos, él supo imprimir en sus mentes la necesidad de estudiar las grandes raíces de la conciencia social, el intelecto crítico, la bondad, la amabilidad, el amor, el prójimo y el deseo de hacer el bien por los demás. En el campo profesional, el padre Herrera fungió por 27 años como director de la Escuela de Trabajo Social, nombrado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Para el padre, el problema era la identificación de la profesión con otras, principalmente la sociología y las definiciones que se daban del trabajo social. Se crea el Colegio Trabajo Social de Costa Rica el 13 de noviembre de 1967. En la actualidad cuenta con 2.000 profesionales incorporados a la organización y publica la revista costarricense de Trabajo Social semestralmente. Gracias, Catalina. Me encuentro en Chile, en el país con mayor tradición en formación de trabajadores sociales, ya que allí fue la creación de la primera escuela de trabajo social llamada Dr. Alejandro del Río en 1925 en honor a él. Esta profesión esencialmente era paramédica y femenina, donde su primera directora fue Jenny Berni, la cual consistía en hacer supervisionar a sus estudiantes en lo académico, hacer las admisiones de ellos. Como requisitos para entrar a esta escuela pedían no tener antecedentes morales ni personales, ser una persona intachable y sobre todo tener amor al prójimo. A su gran éxito, esto conllevó a la creación de una segunda escuela de trabajo social llamada Elvira Mate, en donde la principal misión era formar profesionales con la característica de la religión católica, abriendo campos laborales en la salud, en los menores con irregularidades y haciendo inserciones para la industria y el Estado. A principios de los años 20 y a finales de los años 30 se reorganizó la Casa de los Huérfanos y la Sociedad de Protección Infantil. En el año 1930 se crean las Ollas de los Pobres, organización que se crea con el fin de ayudar a aquellas personas que lo necesiten por crisis económicas de ese tiempo. En 1929 y 1445 En 1929 y 1945 se crearon 5 escuelas en donde se amplía el tiempo de formación a 8 años, donde el periodo de asistencialismo a la promoción se profundiza en el proceso de recontextualización. En el proceso de recontextualización, en donde se cuestionan las teorías de diferentes marcos teóricos, convoca la totalidad de escuelas de servicio social de Latinoamérica con el fin de responder a las nuevas reformas políticas y sociales de la época. La época de trabajo social y el gobierno militar se inicia a partir del golpe de Estado, donde se detienen los procesos anteriores y se cierran temporalmente y definitivamente, expulsando de las escuelas a los docentes y al alumnado. Se rediseña el objetivo y la metodología de esta profesión. Se plantea una formación tecnológica rescatando como valor central
principios de los años 80 se crean nuevas reformas a donde se le da paso al sector privado, se crean nuevas escuelas y universidades regionales y se da la clasificación a las carreras profesionales. Muchas gracias. En este Catalina, proceso se por introduce el concepto de calidad en la evaluación y autoevaluación hoy estoy aquí con la ustedes para finalidad de presentarles perfeccionar el la país de coherencia del sistema el que educativo. tengo asignado. Bueno, en este país es muy larga la historia del trabajo social, pero voy a empezar por una de ellas, que es la compañía Challenge, que significa Centro Latinoamericano del Trabajo Social, en la cual participa la señorita Leila Lima Santos en Cuba. Bueno, esta compañía trata, o el objetivo es de conocer las alternativas que plantea a la persona en un orden social, pero distinto. Bueno, tenemos muchos factores diferentes en este tiempo, ya que la evolución ha cambiado bastante. Empezó por algo muy sencillo y ya es una carrera profesional, en la cual dura 11 años el estudio en este país para tener un bachillerato, porque es requisito tener el bachillerato para poder hacer la carrera de trabajo social, que allí dura 3 años para obtener el título de un verdadero trabajador social. Bueno, como profesionales somos muy precavidos con lo que vamos a intervenir. En este país, a raíz de la realización del 11 Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en México, esto se fundó en México antes que en Cuba, y como demostración de la capacidad convocatoria de la compañía de Challenge, como intuida, el compañero Manuel Tuida, representante de la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales en la Salud, posteriormente la instancia en la carrera de trabajador social. Esta es un poco de la historia que podemos conocer desde aquí de Cuba. Espero tengan un excelente día y que sigan allá en estudio. Muchas gracias, Catalina. Gracias, Catalina. Nos encontramos en El Salvador, donde han pasado diversos periodos, los cuales han marcado su actual estado económico, político y social. Antes de la llegada de los conquistadores españoles a tierras americanas, el territorio se encontró habitado por diversos pueblos originales que ya habían formado órdenes sociales sofisticados. El Salvador inicia un lento proceso de consolidación económica y social como nación independiente hasta comenzar la congregación de esta con las reformas liberales entre la década de 1870 y 1880. Esta cónyuge inauguraría el periodo determinado la República Cafetera, que se caracteriza a la historia salvadoreña al menos hasta la década de 1920. El Salvador siempre se ha destacado por tener una visión crítica del trabajo social en su esencia, enfoques, etapas y perspectivas. Esta carrera ha tenido un auge en este país alrededor de 50 años, desde el año 1960, donde se constituye la primera escuela de servicio social. La etapa del trabajo social en El Salvador no es un hecho separado del contexto de América Latina, sino parte de las mismas tendencias que se establece en los ámbitos regionales, nacionales y locales. Está ligada al desarrollo del capitalismo y su enfoque son los problemas estructurales y la pobreza. El trabajo social anteriormente se conocía como asistencia psicologista, asistencia sociologista, desarrollista y reformulación conceptual. Esta última fue parte de un proceso crítico en los círculos académicos intelectuales y esta aplicación. Esta se consideraba la vértebra del trabajo social.
En los años 1979 y 1985 se caracterizó por ser inicio sociopolítico que ayudó a desencadenar el conflicto armado en El Salvador. Ante estas condiciones desaparece la Escuela de Trabajo Social Nacional, pero en 1981 se define el trabajo social como promotor social, técnico en trabajo social y licenciado en trabajo social. Gracias, Catalina. Me encuentro en Argentina. Vamos a hablar sobre la historia del trabajo social en ella. La historia del trabajo social en Argentina comenzó como muchas otras, pasando por distintas etapas como lo es la asistencia, el servicio y el trabajo social. Estas definieron lineamientos de trabajo social como profesión. En 1928 se ejecuta el primer proyecto de ley de Poder Ejecutivo para la creación de Escuela Nacional de Servicios Sociales. Esta no tuvo un éxito por las presiones políticas y burocráticas de la época. Este proceso en Argentina fue fuertemente ligado a la trayectoria de los médicos higienistas. En 1930 se crea la primera escuela de trabajo social en la ciudad de Buenos Aires, la cual dependía del Museo Nacional Argentino. En esta época, digamos que el trabajo social tomó diferentes trayectorias frente a estrategias en tres grandes áreas como lo es la salud, la higiene pública, la delincuencia, la mendicidad y el desamparo. Esta profesión empezó a actuar desde abril de 1944, en la cual servía en centros maternos infantiles, tribunales de menores, centros barriales, hospitales y escuelas. A su vez se creaba el servicio social rural. En 1946 asume la presidencia Juan Domingo Perón y la acción social la asume su esposa María Eva Duarte, quien para desarrollar sus ideas creó una fundación que le permitió establecer un contacto personal y directo con los sectores más necesitados. Para contarles la historia resumidita del trabajo social. Bueno, la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá es una organización sin fines de lucro que fue fundada en el año 1952 con la asesora de la profesora Thomasen en diseño. Bueno, ella es docente de la Escuela de Trabajo Social. Su primera presidente fue Luz Rodríguez. Esta organización, cuya persona jurídica está formada o construida en el año o tomó 250 a 275 asistencias de los posteriormente comunes. Bueno, esta celebración del trabajador social se celebra cada año, ya que se instaló el 6 de septiembre de cada año la celebración del Día del Trabajador Social, comerciándose así de la fecha de la que se creó el trabajo social. Bueno, en este país la sociedad de hoy ha llegado al punto de que está saturada desde distintos ámbitos, lo que ha procurado la destrucción del tejido social. Todos los problemas que hemos tenido ya cuyos factores diferentes son muy distorsionados a sí mismo. Bueno, valores, pues por los valores éticos que lleva cada persona y necesita sembrarlo en cada uno de nosotros para así poder ser buenos trabajadores sociales y poder acudir a las personas afectadas. Hasta el día de hoy en Panamá, hasta el día de hoy encontraremos entendimientos en una máxima preocupación en la cual encontrar un camino para subrayar la visión mecánica en el quehacer educativo del trabajador social. Bueno, particularmente en las relaciones de la equidad y del bienestar social como parte de su
fundamento y principios sobre todo. Bueno, esta es una resumida historia del trabajo social en Panamá. Para todos ustedes, muy buenos días, espero estén muy bien y que sigan en estos días. Chao, chao. Gracias, Catalina. Nos encontramos en Venezuela, donde el trabajo social nace en la década de los 30 bajo una concepción médico-sanitario ante la necesidad de atender los problemas sociales de las familias afectadas por la tuberculosis. En el año 1936, los médicos Luis Racetti y José Ignacio Baldo conforman un grupo de mujeres voluntarias para efectuar campañas antituberculosis, donde se evidencia la necesidad de formar un personal que desarrolle actividades educativas, es decir, una labor preventiva más allá de lo curativo, por lo que se solicitó la colaboración al asistente social Celestina Salduondo, procedente de Puerto Rico. El 11 de enero de 1941 se crea la Escuela Nacional de Servicio Social, según Gaceta Oficial número 20364, dependiente del denominado Ministerio Sanidad y Asistencia Social, y adscrita al Ministerio de Educación Nacional con el lema Vivir es ayudar a vivir, cuyo primer grupo de estudiantes fue dirigido por la señora Luisa Amalia Vegas, mujer de trayectoria en la lucha por el bienestar social en Venezuela. El 1 de octubre de 1945 se crea la Escuela Católica de Servicio Social. Bajo la dirección de Inés Ponte, la institución se fundamentó en los principios doctrinarios del cristianismo, respondiendo a la normativa de la Escuela Nacional de Servicio Social. Durante la dictadura de Marco Pérez Jiménez se cierra la escuela, destituyendo al equipo directivo y a los profesores que se consideraban opositores, entre ellos Mercedes Martínez, Julieta de Saldivia y Nieve de Gafe. Posteriormente se abre la escuela con un equipo de confianza de los gobernantes. En el año 1958, tras el triunfo de la democracia, por iniciativa de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, con el apoyo del ministro de Sanidad, el doctor Espíritu Santo Mendoza, la Comisión Especial y los representantes del Council of Social Work Education, el trabajo social se eleva al rango universitario. Se establecieron 2 niveles para la formación de trabajadores sociales. En el primer nivel, el segundo ciclo de educación secundaria, bachiller en humanización, convención de trabajo social. El segundo nivel se cumple en la universidad e institución de educación superior. En la fecha del 18 de diciembre de 1958 se crea la primera escuela universitaria de trabajo social, que se adscribe a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. El plan de estudio incluyó asignaturas que permitieron al trabajo social ampliar sus perspectivas paramédicas a ser conscientes de una profesión de las ciencias sociales. Posteriormente fueron creadas la Escuela de Trabajo Social en otras universidades, en la Universidad Católica, en la Universidad Andrés Bello en 1959, Universidad del Oriente en 1968 y en la Universidad de Zulia en 1977. En el proceso de formación profesional se contó con la presencia de colegas de Chile, República Dominicana y Puerto Rico. Como se puede apreciar en el devenir histórico, el trabajo social como profesión se ciñe a los esquemas ideológicos predominantes en una disciplina de las ciencias sociales que tiene la responsabilidad de atender las áreas de intervención profesional
caso, grupo y comunidad, así como planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas sociales tanto a nivel regional como nacional. De allí se les plantea la oportunidad de adoptar nuevos modelos de transformación que conlleven a cambios en las estructuras y los fundamentos sociales, colocando el desarrollo social como un objetivo primordial de las políticas sociales. En este contexto se aprueba la Ley del Ejercicio del Trabajo Social en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39020, de fecha del 19 de septiembre del 2008, donde se precisan los requisitos para el ejercicio. En este contexto se aprueba la Ley de Ejercicio de Trabajo Social en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39020, de fecha del 19 de septiembre del 2008, donde se precisan los requisitos para el ejercicio del trabajador social y se incorporan a los profesionales universitarios con gestión social para el desarrollo local, reconociendo esta nueva profesión surgida en el año 2003, por supuesto de la Universidad Bolivariana de Venezuela, para atender las necesidades nacionales, locales y comunales, los principios fundamentales planteados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el nuevo mapa estratégico y las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación del 2001 al 2007 y el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Por tanto, se tienen licenciados en Gestión Social y Desarrollo Local abocados a proporcionar la organización y participación de las comunidades en interacción directa con los entes gubernamentales y no gubernamentales, en una perspectiva de desarrollo endógeno y control social de las políticas públicas. Tanto los trabajadores sociales y los nuevos gestores sociales reconocen que el trabajo social ha crecido como profesión y su objetivo general es mejorar efectivamente la calidad y condiciones de vida de la población, garantizándoles el acompañamiento bajo cualquier circunstancia y con el fin de lograr transformación social de Venezuela. Gracias, Catalina. Me encuentro en Bolivia y les voy a hablar sobre la evolución del trabajo social. El trabajo social inició a consecuencia de una guerra de Chacó, la cual dio inicio a nuestra historia y sacudió los estamentos sociales de la nación, en donde se agudizaron los problemas sociales e implementaron políticas sociales como emergencia de esa coyuntura. Las organizaciones de asistencia social, como lo es la Cruz Roja Boliviana y las Samaritanas de la Cruz Roja Boliviana, fueron los que dieron respuesta a esta coyuntura, en donde la señora Luz Sánchez Bustamante desempeñó el cargo de secretaria general y fundó la Escuela Nacional de Asistencia Social y Educación Popular, dejando así los primeros antecedentes del trabajo social en Bolivia. El trabajo social nace desde los enfoques paramédicos y parajurídicos desde el Estado a través del Ministerio de Trabajo, Salubridad y Previsión Social. En 1925 el doctor Alejandro Río de Santiago de Chile funda su primera escuela de trabajo social en Latinoamérica. La primera escuela de visitadoras sociales se fundó en 1936, la cual no tuvo éxito. En 1941 se fundó la segunda escuela de visitadoras sociales, la cual no prosperó tampoco, ya que no fueron efectivos los decretos correspondientes. En el 4 de enero de 1945 se funda la Escuela de Enfermeras y Visitadoras Sociales, las cuales solamente tuvo éxito la Escuela de Enfermeras. Entre las funciones que desempeñaban los visitadores sociales era investigación, análisis situacional y económico, visitas domiciliarias, informes sociales. El 1 de enero de 1946 se funda la primera Escuela Nacional de Asistentes Sociales y Educación Popular bajo la dependencia del Ministerio de Educación, Bellas Artes y Asuntos Indígenas. Esta se legalizó el 7 de diciembre de 1950 mediante el Decreto Supremo número 2290.
Sin embargo, la fecha legítima es considerada el 21 de febrero de 1946, en donde se fundó oficialmente. Ellos manejaban un plan de prácticas en donde era bienestar social, prácticas al servicio de caso individual, y en el segundo año se realizaban prácticas del servicio en grupo social. Gracias, crítica Fernanda. Buenas noches. Hoy me encuentro en la ciudad de México y les vengo a hablar de la historia del trabajo social. En México, como en otros países donde la religión católica predomina, la historia del trabajo social tuvo sus raíces en las actividades de caridad y asistencia. En la época de la colonia española, la iglesia era la única acción o método o refugio donde los ciudadanos podrían ir a resolver sus problemáticas de forma de ayuda social, la cual se dirigió a grupos autónomos los cuales querían convertir al catolicismo. Esta intervención caritativa se mantuvo mediante y hasta la época de la independencia. Este escenario se mantuvo con la reconstrucción del Estado, a consecuencia de la Revolución de 1910. Durante este periodo y hasta inicios de los años 30, el país pasa por un proceso de reconciliación del Estado. Tuvieron una influencia la cual conllevó a que ésta fuera caracterizada y nombrada como una profesión. Fue una estrategia determinante mediante el desarrollo del trabajo social en las universidades. El trabajo social en México se desarrolló mediante y paralelamente con la conciliación económica y política del país, caracterizado por una vocación de ayuda y asistencia. Entre 1933 y 1980 se observó la creación de 61 escuelas, las cuales solo el 60% fueron fundadas entre 1968 y 1978. La mayoría de estas escuelas ofrecían una formación técnica y otras otorgaban un diplomado de licenciatura. Este diploma de primer ciclo se basa en 4 años y medio de formación universitaria. Hace al menos 70 años nació la primera escuela. Ofrecía una formación no profesional orientada hacia el trabajo social y economía doméstica. Ella surgió de las palabras de Eli Evangelista, como una extensión de las obras y labores domésticas de las mujeres. La profesión se desarrolló lentamente. El primer programa de licenciatura fue creado en 1967 en la Universidad Nuevo Liceo León. Podemos darnos cuenta que en México existen 4 niveles durante la formación de un trabajador social. El primero es el nivel técnico y se realiza mediante los estudios secundarios. Se espera que el estudiante con este nivel alcance y o realice una investigación de atención o de asistencia sociales inmediata a los problemas sociales. El segundo es el nivel de licenciatura. Este se realiza mediante los estudios de preparatoria, el cual se basa. El objetivo de este nivel es que los profesionales se formen en conocimientos teóricos y saberes para la prevención, atención de problemas sociales. El tercer nivel se basa en la maestría. Este solamente se inculca y se forma en la Universidad Autónoma Nuevo León, en el cual se privilegia el bienestar social y se exige a los estudiantes formar una tesis como método para obtener su grado. El cuarto es el nivel del doctorado. Este programa se desprende de 2 vías, en colaboración con la Universidad de Texas, donde los estudiantes realizarán una parte de su escolaridad en México y la otra para la finalidad de su grado en Estados Unidos. Para comprender la historia y evolución del trabajo social en México, es necesario contextualizar la evolución de políticas sociales. A diferencia de lo ocurrido en Canadá, Estados Unidos y el resto de países europeos, en México nunca se instaló un verdadero Estado benefactor. Además de estas políticas, el Estado mexicano puso en marcha algunos cursos asistenciales, como asilos para ancianos y orfanatos.
los cuales no necesariamente estaban vinculados en términos de una política social específica, pero que constituían algunas infracciones de emergencia para atender algunas situaciones o consideradas como urgentes. Durante los años que siguieron a la revolución, el gobierno fue extendiendo paulativamente sus asistencias. Estos esfuerzos de servicios no fueron suficientes para evadir los rezagos de los ámbitos en la educación y salud. Esta situación creó grandes diferencias y sobre todo distanciamientos entre zonas urbanas y rurales, las cuales dentro de poco tiempo muchas personas ya eran desplazados o migrantes. Después de los años 50, las políticas sociales se fueron diluyendo tímidamente, incorporando áreas como el de la vivienda, población y combate a la pobreza. Al mismo tiempo, surgieron instituciones que ayudaban a los grupos de bajos recursos o normalmente grupos vulnerables. Actualmente, si bien es verdad, las políticas sectoriales de bienestar social y de servicios asistenciales es más amplio que en el pasado. Por un lado, se estima que al menos el 52% de la población mexicana son pobres. Por otro lado, un amplio porcentaje de la población no tienen acceso a sus servicios primarios. Ante tal situación, el Estado mexicano ha optado por seguir donando la mayor parte de su gasto social en el ámbito del desarrollo a lo social de la comunidad. Y en consecuencia, casi no se han abierto programas específicos de intervención que ofrecerían un aumento en el empleo de los trabajadores sociales. Se observa también que hace 20 años las instalaciones hospitalarias constituyen la fuente de empleo más importante, mientras que hoy en día las ciudades con mayor desarrollo, los trabajadores sociales tienen más oportunidades en el sector privado. En lo que toca al sector público, quizás la agencia que constituye la mayor parte del empleo para el trabajador social es el desarrollo integral de familia, que aunque en realidad ofrece pocos programas destinados a las familias, debemos reconocer que la profesión del trabajador social no ha tenido la importancia que muchas veces se le asigna. Esto se debe a diversos factores. En primer lugar, debemos insistir en la forma en la que se desarrolla el Estado y cómo las políticas de bienestar en México han influenciado al trabajo social. Todo parece indicar que la presencia de los trabajadores sociales y de las empresas responde por un lado a las demandas sindicales, y por otro lado a un cierto espíritu paternalista de algunas empresas hacia sus trabajadores. Además, la falta de oportunidades que el contexto sociopolítico ha ofrecido para el desarrollo de la profesionalidad, el cual juega con un papel significativo manteniendo un estatus por debajo de las otras profesiones, debido a que no se han sabido adecuar a las necesidades reales para obtener un trabajo, mediante nuevos ámbitos especializados en la intervención. Es verdad que hay algunos colegios, organizaciones e instituciones del trabajo social en México, pero apenas están en su labor de construir una cohesión intrarremial que puede contribuir al desarrollo de la profesión. El análisis del trabajo social en México implica una gran complejidad, dada la realidad de lineamientos sociales y realidades regionales y económicas que confluyen en el país. En esta pluralidad, el Estado ha sido el encargado de delimitar el quehacer profesional de los trabajadores sociales en los distintos periodos de la historia. De esta manera, han sido formados para promover las diferentes políticas sociales en el desarrollo de los diferentes gobiernos. Hace ya algunos años, la Universidad Autónoma Nacional de México definía al trabajador social como una disciplina en el ámbito de las ciencias sociales, gracias a una metodología científica que contribuye
a conocer los problemas y los recursos de las comunidades, a la educación social, a la movilización consciente y organización de la colectividad, así como la planificación y administración de las acciones, todo con la finalidad de producir transformaciones sociales que faciliten el desarrollo integral del humano. A pesar de que muchos de los trabajadores sociales comparten los elementos y definiciones, en los hechos debemos reconocer que la definición e identidad profesional es confusa. En México, la identidad de los profesionales gira en torno de una buena voluntad, por un lado, y por otro lado, de un discurso orientado al trabajo social científico. No obstante, en México aún quedan pioneros del trabajo social, que enfocan su intervención a situaciones individualizadas, ofreciendo asistencias y servicios de salubridad o de educación social. En contraste, otros piensan que los problemas sociales se deben enfocar más en la realidad, profundizando la intervención asistencialista y que creen la necesidad de estimular en la participación y elaboración de los ciudadanos hacia las políticas sociales. De este modo tenemos algunas escuelas de México, tales como 1953, Escuela de Trabajo Social en Guadalajara; 1957, Escuela de Trabajo Social en Tamaulipas; 1959, Escuela de Trabajo Social en Coahuila; 1962, Escuela de Trabajo Social en Colima; 1963, Escuelas de Trabajo Social en Aguascalientes; 1965, Escuelas de Trabajo Social en Sonora y Culiacán; 1969, se eleva a nivel licenciatura la carrera de Trabajo Social en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ya para concluir, la dinámica social de las últimas 3 décadas de este país se caracteriza por el neoliberalismo, el cual ha sido significado en el adelgazamiento del Estado y la reducción del gasto destinado a lo social, focalizado en la política social de los grupos vulnerables, actuando así en regiones con menores oportunidades. Traducido esto en comprensiones de programas sociales para combatir la pobreza extrema. Por último, en lo que se refiere a los trabajadores sociales, el cambio de paradigmas sociales llevaron a que la profesión se planteara en la dinámica social, por lo que en varias universidades se dieron varios cambios de planes de estudio. Se reforzó de una manera significativa el estudio de lo social, ampliando sus teorías y corrientes de pensamientos para su abordaje, logrando así el cambio de los trabajadores sociales, ampliándolo y destacándolo en un plan de estudios que en su objetivo principal es poder señalar la necesidad de hacer trabajo social, marcando de ello su total independencia de otras profesiones. Y de esta manera concluimos y cerramos un repaso de la historia del trabajo social en México. Gracias, Kitty. Vuelvo al estudio. Gracias, Kitty Catalina. Hoy les vengo a hablar sobre el trabajo social en Ecuador. A cuando me encuentro en este país empieza desde el año 1925, donde se creó el Ministerio de Previsión Social, Trabajo y Salud Pública, para atender ramos de beneficencia, protección social y entre otros, para prestar asistencialismo a los enfermos, pobres, ancianos, embarazadas y niños desamparados, entre otros. Con la creación de este ministerio nace la necesidad de encontrar profesionales que se encarguen de este seguimiento de casos para poder guiar a los jueces a tomar mejores decisiones sobre los afectados, ya que en el actual país de Ecuador no se hallan profesionales que se encarguen de estos casos, como actualmente los puede haber en Estados Unidos, que se encargan y son profesionales en el ámbito de lo social. En 1938, este país, como el resto de los países de Latinoamérica, se encontraban en una crisis económica, social y política, donde el Estado se ve y se halla en la necesidad de encontrar soluciones para las angustias de la sociedad, por lo cual se inspiró
el Código de Trabajadores Sociales debido a luchas populares. Y entró en vigencia el Código de Menores, el cual requería y necesitaba la asistencia social. En 1939, viendo la situación actual, se realizó un cursillo para asistentes sociales, el cual fue dictado por una profesional estadounidense, el cual buscaba señoritas de las mejores escuelas de Ecuador, sobre todo de Quito, para que participaran. En 1940 fue la titulación de las primeras profesionales del servicio social. Este hecho se considera como una semilla para los colegios del servicio social. En 1941, la Corte Nacional de Menores realizó y disputó un nuevo curso para los asistentes sociales, el cual se suspende por falta de recursos, pero el Estado, al ver la magnitud del problema y del auxilio social, arma y plantea un nuevo curso de visitadores sociales, el cual dura 2 años. En 1945 se funda la Escuela Mariana de Jesús, la cual es orientada por los católicos. En ese mismo año también se crea la Escuela Nacional de Servicio Social, la cual es adscrita por el Ministerio de Previsión Social. Esta se mantuvo como formadora de trabajadores sociales allá en Ecuador, Esta se mantuvo en el país como formadora de trabajadores sociales, el cual su único requisito que pedía era ser bachiller. En 1966, el presidente Dr. Clemente Yerovi aprueba la Escuela Nacional de Servicio Social, incluyéndola en la Universidad Central de Ecuador, a la Facultad de Jurisprudencias y Ciencias Políticas, con el fin de proporcionar un nivel superior en las preparaciones de los trabajadores sociales, siendo esta la primera escuela que se logra incorporar en el ámbito de lo universitario, generando así rápidamente a las demás escuelas a hacer lo mismo, y no solo eso, a las demás ciudades a generar más escuelas de servicio social. Debido a este suceso y a estas luchas, las escuelas de trabajo social se ven incorporadas actualmente en las instituciones universitarias del Estado. En 1970 se reconceptualiza el servicio social. Esos cambios sacudieron la metodología profesional en el ámbito de investigación de casos, como lo es el método de grupo y de comunidad, e impulsaron la reformación de los contenidos prácticos, metodológicos, teóricos. En 1971 se aplicó esta reconceptualización en la escuela para poder así dar respuesta a la realidad social. En 1979 se entrega a la escuela un marco teórico de lo que es el trabajo social, el cual ha sido producto de reflexión y análisis al interior de las escuelas y otros eventos internacionales producidos por el Centro Latinoamericano de Trabajo, entre otros organismos, que apoyan al trabajo social en su principal objetivo, el cual es servir a los sectores postergados de la sociedad. En 2008, a raíz de las reformas de la Constitución, donde se exige que la educación está estrechamente vinculada al desarrollo, se hace imprescindible la reforma de la carrera académica para suplir los retos actuales. A su vez, la visión de la carrera del trabajo social en Ecuador lidera la formación de profesionales comprometidos con los procesos del desarrollo social y humano para poder alcanzar la justicia social, equidad y inclusión en el marco de la excelencia y responsabilidad social. La misión de la carrera del trabajo social en Ecuador es formar, educar profesionales para en un futuro capacitar a los existentes con una integración y formación
Conocimiento integral de la formación del trabajador social con el enfoque científica y humanista que contribuya eficientemente a la búsqueda de soluciones de los problemas sociales del individuo, del ambiente y colectividad, a través de la investigación, planificación, administración de los servicios sociales, incorporando los derechos humanos como principio rector de su praxis profesional. Y con esto concluimos la historia del trabajo social en Ecuador. Seguimos en estudio. Bueno, ya finalizando, queridos televidentes, espero que este haya sido un espacio para su agrado. Gracias por su atención y espero que hayan aprendido algo sobre el trabajo social en Latinoamérica. Gracias y nos vemos en otra sesión.